mira esker ona etortzegatik. Eta, bueno, egingo dugu ekitaldi bat, olerki, errezitaldi bat, eta, bueno, espero dugu zuek gustuko izatea. Agur zaituko gara ondo pasatzen, ¿Dónde está la hija del coronel? Está debajo de un tonel, pensando en un dulce pastel. ¿Dónde está la hija del herrero? Está debajo de un perchero, luchando contra un caballero. ¿Dónde está la hija del panadero? Está junto a un viajero, yéndose a Toledo. ¿Dónde está la hija del capitán? Está en el lugar de la esquina, tomándose un patelán. Al final, todas las hijas están en un bar pensando en desear. Hola a todos, ahora os voy a dictar un poema que trata sobre palabras encadenadas. Porque mi mundo son tus palabras y tus palabras mis sueños. Porque tus sueños son mis deseos y mis deseos tu piel. Porque tu piel es soñadora como una nube dormida. Porque una nube dormida te parece tan divertida. Me dijo que no me amaba, le contesté que es mentira y que no solo vuelan las hojas doradas. Miró y no vio nada, nada. Soñé que me llevara a la bruma, no pudo. Estaba enredada. Que me ayudara, no pudo. Hola a todos, ahora os voy a leer un poema que va sobre mí misma. Yo misma, ¿por qué soy así? ¿Cuándo cambiaré? ¿Cómo lo haré? Pues te voy a responder. Si te digo la verdad, es que yo no lo sé, pero tampoco lo quiero saber. Hola a todos, ahora os voy a contar un poema que hicimos con José sobre las tablas de multiplicar. 4 por 1, 4, ven que tato el zapato. 4 por 2, 8, y beberemos calimocho. 4 por 3, 12, menos 1 es igual a 11. 4 por 4, 16, seréis nobles y después os casaréis. 4 por 5, 20, espera que el niño se siente. 4 por 6, 24, luego iremos al teatro. 4 por 7, 28, cuidado que se quema el bizcocho. 4 por 8, 32, voy y me encuentro el tenedor. 4 por 9, 36, me escondo y no me veis. 4 por 10, 40, mi hermano es demasiado lento. Bueno, ahora les voy a leer un poema que habla del tiempo, de cómo valoramos nuestro tiempo fuera de las actividades no cotidianas, como las que hacemos todos los días, como venir a clase o ir al que le gusta jugar al fútbol, al que le gusta escribir, como es mi caso, cosas así. Habla de esas cosas. El tiempo lo dice todo. El tiempo marca distancia. El tiempo nos enseña, el tiempo nos señala. Pero el tiempo no es perpetuo. Y el tiempo no corroe. El tiempo no nos calla. El tiempo solo demuestra que el tiempo solo es tiempo. Y el resto de nuestro tiempo, de nosotros dependerá. Hola a todos, ahora os voy a leer un poema sobre, estaba yo aburrida en casa y se me empezó a ocurrir a escribir poemas y de ahí he sacado unos muy bonitos y este es uno de ellos. Se titula La luz. La luz. Luz que me ilumina el ánimo para seguir adelante, por mi largo camino, siempre alegre y triunfante. Luz que me ofrece calor para no congelarme en las noches de amor. Luz, siempre atenta, eres parte de mi vida que me ayuda a darme cuenta cuando es la noche y cuando el día. Hola, muy buenas a todos. Os voy a contar ahora unos poemas que tratan sobre rimar nombres. Ana María me sabe a sandía. Beatriz tiene cerebro de lombriz. Nicanor siempre toca el tambor. A Carolina le gusta mucho la mandarina. Mi relato tiene ojos de gato. Iván se esconde en el desván. Lorena me parece una sirena. Isabel, ¿no te suena de Isabel? Orain beste horrenki bat, hau euskaraz izango da. Zentran dantza, begira, izena da nire etorkizuna. Eta denborari buruzko horrenki bat da. El futuro. Siempre estamos ahí pensando en el futuro y nos tenemos que preparar para el futuro.
y de repente os dais cuenta de que quizás esté ya en el ISTI, ya esto se ha acabado, y quizás, y me he jubilado, y dices, oye, ¿qué ha pasado? El tiempo ha ido volando, ¿no? El tiempo se pasa muy, muy rápido, aprovechadlo, no lo perdéis nunca. Dice, etapa batean, zelatan zegoena atera zen. Denbora eskuen artean irristatu eta agertu zen. Azkenean, leihoaren atzean nire etorkizuna azaldu zen. Baina, etorkizuna eta biok ez gara bat ere lagun minak. Etorkizunari begiratzean, itzalak besterik ez dira ikusten. Pozgarriak, ilunak, egokiak, gogorrak, dudatsuak, goibelak, alaiak, aldakorrak, balakariak, sutsuak, gogotsuak, sineskorrak, ausartiak, zezelak, zorrotzak, oldakorrak, atseginak, ahulak, maltsurrak, baikorrak. Eta izenda ezina denez, etorkizuna eta biok, ez gara bat ere lagun minak, ez gara bat ere lagunak, ez gara lagunak, ez gara, ez. Arcaic, y bueno, este poema, bueno, más que un poema, bueno, sí, lo he hecho como con la ayuda de un amigo de mi clase que se llama Mahmoud, pero ahora no está aquí, ya ha estado en, pues eso, y voy a intentar leerlo lo mejor posible y espero que os guste mucho y que prestéis atención a todo esto. Se llama La Esperanza. La esperanza. Da igual tu altura o tu gordura, porque tienes gran hermosura. Dentro de tu corazón hay un gran valor. El perdedor es el primer ganador, como un camionero con su camión. Sale el sol y el caracol y los animales con rencor. Eso es la esperanza, y todo lo que te aguarda en el mundo son problemas. Y los tendrás que solucionar, como la paja en su pajar. Lo más importante es tu familia, tus amigos y todo lo que tienes a tu alrededor, como tu amor en tu corazón. Eso es la vida y es una maravilla como Villa cuando... Hola a todos, mi nombre es Asier y hoy os voy a recitar un poema que trata sobre hacer preguntas y responder con rimas. El porqué del cómo. ¿Por qué la brisa es tan suave? ¿Cómo es que el mar es tan bello? ¿Por qué es tan bonito tu cabello? ¿Cómo lo realizas? ¿Por qué no lo rizas? ¿Cómo es eso? ¿Por qué huele el queso? ¿Por qué eres tan guapo? ¿Por qué no se convierte en un sapo? ¿Y por qué tendrá que ser así? Pues porque sí y porque sí. Hola a todos, ahora os voy a recitar un poema que va sobre la Navidad. Tengo ganas de cenas con toda la familia, pero ¿cuándo llegarán? Tengo ganas de regalos bajo el árbol, pero ¿cuándo llegarán? Tengo ganas de dulces bajo muchas luces, pero ¿cuándo llegarán? Tengo ganas de nieve blanca y cristalina, pero ¿cuándo llegará? Pues llegará cuando llegue la Navidad. Esta es una historia de lo poco que nos enteramos las madres de la vida de nuestros hijos. Que creemos que sí, venga, y luego la verdad es que no nos enteramos, que más quisiéramos, ¿no? Y se llama Niñerías. Y dice, cuando contaste en mesa familiar, entre otras niñerías, tu miedo en el pasillo que de niña tantas miles veces recorría, sentí un estupor que me dolía. ¿Dónde estaba yo? ¿No me enteraba? ¿O creí que ya valía con la luz y hablar en alto mientras ibas y venías? Todos los pasillos son iguales, terribles en la noche. Pero nosotras no, nosotras éramos una madre y una hija. Ya lo entiendo. No te vacunó mi bicha, ni del coco, ni de los malos del recreo. Todavía seguimos aquí, yo queriendo que me creas fuerte, tú queriendo que crea que me quieres. Cuando sabemos las dos, o me equivoco, que las niñas de otoño suelen ser las bajitas de la clase y han de ser buenas en las ideas de los cromos y esperar a crecer en lo del cuerpo.
y que los chicos, además, rara vez se dan cuenta si te empujan, y que tener que comer y tantas veces es peor que recoger 14 veces cuando ya no estás jugando los juguetes. Por eso, a cambio de comer, no hay más remedio. Es la luz de mis ojos. Tú me transmites el sentimiento que nunca puedo encontrar. Si te vas de mi vida, no podré recordar toda la felicidad que me transmitiste con tu luz. Cada día que pasa, veo solo que va apagándose tu luz, tu oscuridad apoderándose de mí. Intento quitarme todo lo que me diste. Intenté encontrar otra vez el amor, pero tú me lo arrebataste, otra vez dejándome sin luz, absorbida por la oscuridad. Otro día en el oscuro y húmedo lugar para volver a amar, pero de repente se acercó la luz de tus ojos y desapareció la oscuridad que me envolvía, alumbrando todo el amor, y pude volver a amar y vivir la vida como nunca lo había vivido. Gracias por hacer que vea la luz. Ahora puedo ser feliz con alguien que cree en mí. Siempre te recordaré, sabiendo que tú me ayudaste a volver a amar. Siempre se puede volver a amar a la gente que te rodea, aunque no siempre les caiga bien. Habrá que aceptarlo siempre. Hola a todos, ahora os voy a recitar un poema llamado Cuánto daño. Este poema lo hice haciendo mi propia versión de la canción Send Back Me. No quiero comprenderte, solo sabré por qué. No pienso cerrar los ojos sin dejar el suspiro de calma. Las dudas no responden, solo te hacen temer. Las noches son frías y los besos eternos también. El silencio es triste, pero a tu lado nunca lo es. Palabras que nos hacen reír, palabras que nos hacen llorar. Palabras que nos dan vida, palabras que nos dan felicidad. Palabras que duelen, palabras que gritan. E incluso palabras que callan. Palabras que transmiten todo, palabras que se pierden en la nada. Palabras que nos gustan y palabras que no escuchan. Palabras siempre son solo palabras, para bien o para mal. Solo son palabras que no caben en los sueños del que tiene ansias por no soñar. Hoy os voy a contar un poema que trata del porqué de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué algunos tienen mucho más que todos los demás y todavía quieren más y más? ¿Por qué no soy un ave? ¿Dónde estará la clave? ¿Cuál será la respuesta? Nadie lo sabe. ¿Qué te apuestas? Hola a todos, ahora os voy a recitar un poema el primer poema que hice yo solo y va sobre preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué pasea el caracol cuando está saliendo el sol? ¿Por qué ríe este crío cuando se mete en el río? ¿Por qué no es más bajo el manzano para poder llegar con mi mano? ¿Por qué cuanto más crezco a mi padre más me parezco? ¿Por qué el primer día de clases tengo que escribir tantas frases? ¿Por qué? Bera ba, urrengo lekiaren izenburua Carpe Diem du izena. Hain izu zerren Carpe Diem? Ez? Hombre, pues bosgarren maioak badakite. Vale? Carpe Diem. No suena de nada. De latín, no suena como latín, ¿no? Vale, pues Carpe Diem hace referencia a vivir el día. Y es un poema habla un poco también del tiempo, de cómo a veces nos decimos y nos decimos a nosotros mismos que no se puede perder el tiempo. ¿Verdad? ¿Que no se puede perder el tiempo? No se puede perder el tiempo. El tiempo pasa tan rápido que hay que aprovecharlo. Dice: galdu egin dut egun bat, barkaidazue, baina horrela izan da. Baneukan ondo gordeta, benetan, ondo gordeta, baina harin hanka egin dit, zeratan ez nengoen eta arrain labaina zara nire esku artetik txibestatu egin da.
Eta joan da eta enarak bueltatzen dire bezala, bera bueltatuko ez da. Berataz baliatu gabe, berarekin gozatu gabe, beragandik ikasi gabe, non egon gote da. Barkaita zure berriro, baina galdutako uneen zama gero eta astunagoa da. Hola a todos, ahora os voy a recitar un acróstico y espero que os guste. Un acróstico es cuando en un poema las primeras letras las pones en mayúsculas para crear un mensaje. El mío se llama Violeta. Viento, te voy a contar un cuento. Ignorarás mi existencia, olvidarás los malos momentos. La luz te mostrará sentimientos, el manantial de las ideas te mostrará mis sueños, que un día admiraré sin saber por qué. Eta orain, entzungo eta irakurriko dugu horrek beste erriti bat. Mila bederatziehun eta laurogeian Jose Antonio Artzek idatzi zuen horreki bat, martxa baten lehen notak. Gero, Mikel Laboa musikatu zuen, eta, geroztik izan dira hainbat. El sol funde en lo alto la nieve de las cimas. Torrencialmente baja al valle un impulso imparable. En nosotros está el sol, la oscuridad y el bien. La luz que puede desgarrar fundirá el corazón. Con tanta generosidad como pasión. Veamos con claridad toda la verdad. Cada uno mejorando lo suyo entre todos los nuestros. Sin cesar andamos ampliando el camino de la humanidad. En tanto haya un suelo hambriento, nosotros no nos saciaremos. Mientras haya un oprimido, nosotros no seremos libres. Nadie es dominado por nadie, cada uno dueño de sí mismo. Uniéndonos de todos los pueblos no andaremos sin futuro. Gure baitan datza eguzkia, anima eta izotza. Buratu dezakeen argia, hartuko duen bihotza. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña que ametralla y pereza empieza. Sueña el que afana y pretende. Suena el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. Soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Sí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Un poema que está dedicado a alguien de clase, pero no os puedo decir quién. Ignorancia que añoras, te la mereces a todas horas. Odio y enfado plantabas en mi corazón con fuertes garras. Mi espíritu contra el tuyo, de ti siempre huyo, con mi enfado y con mi orgullo. Mas llegó la felicidad, que es el fin de tu maldad, porque yo, tu corazón de hierro con tanta devoción. Poema a una chica que fue mi primer amor.
seguramente, ni media naranja. Porque el amor no tiene ni medias, ni naranjas, ni nada. El amor tiene amor y libertad. Se llama seguramente. Seguramente entre tus manos florecerá la mejor primavera. Seguramente, estoy segura. Solo insinuarse el aire alcanzará tu cuello la sonrisa. Y 2 segundos después, desprendida, te moverás entre él, como la hierba leve, tibia. Seguramente entre tus labios sonarán mejor estas canciones. Te las regalo, canta. Una historia de amor, por supuesto, te quiero. Aquella lección primera. Así se titula. Se me pierde en el vaho del recuerdo y me da igual. Aquella lección primera que me sorprendió a mi inocencia al indicarme el cofre del tesoro que contiene, tras su juego de letras. Cada una las palabras por detrás de mis ojos, sobre el velo de mi paladar, una desgañada y triste, mi maestra. ¿Por qué me siento así? Son cuestiones que ni entiendo ni quiero entender. Soy así y a cambiar no voy, porque me gusta ser como soy. Trato de mejorar, no se trata de ser mejor, porque me siento así, porque pienso así, porque soy así. Es de Melendi, que pues lo tiene al final de una canción suya y pues me gusta. Él te coserá mentiras, yo improvisaré verdades. Él brilla solo en tus ojos, los míos, aunque ahora rojos, claros como manantiales. Él despistará tus dudas con terciopelo espinado, y cuando llegue el final de tu verano ansioso, yo seré septiembre imprudente que todo el año. Empiezo por meter el desayuno, luego encogida en la ducha, también las cremas, la ropa interior, las rayas de los ojos, el primer aire en la cara, el segundo, el tercero, la primera gente que sonríe, algunos ratos felices, unas palabras que me gusten y con eso y a veces algo de comida. Suele ya estar vestido el tiempo por la noche. Entonces cojo un bolso pequeño de cadena y me pongo unas plumas alrededor del cuello y me voy a bailar Charleston. Quisiera devolverte en alegrías, el temblor que veo entre tus orejas. Cuando el miedo a mi vida te ensombrece y te deja la inocencia descarnada. Quisiera ser tan dulce como sueñas, tan suave como esperas. Quisiera ser lo que tú quisieras. Si piensas que solo porque hablo en un poema y unos ojos verdes hablo de ti, o que te nombro cuando nombro, cada vez que nombro el día, o cada vez que parpadeo. Si crees que por sujetarme aquella vez el filo del infierno, ya te voy a estar eternamente agradecida. Si crees que me pongo nerviosa cuando te oigo subir por la escalera, que sepas que además de ser verdad, te quiero tanto que volvería a la boca del infierno si tuviera que ganar tu piel de nuevo. Y si no... Se titula Gezurrak. Dice: Gezurrak dira, gezurrak. Arnasten airen izena airea. Zuri kontatutako istorioak. Aurkitu nituen ametsak eta azaldutako historia, azken finean, gezurrak. Gezurrak dira, gezurrak. Umeak Paristik datozkigula, Espainia eta biok ondo goazela, erregeak, gurasoak ez direla, eta betiko maitatuko nauzula. Azken finean, gezurrak. Baina gaur, kafetegi batean, kafe bero baten aurrean, kafearen keari galdetzen diot, nire irria eta zure begiak, ea gezurrak diren, ala egiak. Este va a ser, ¿eh? Eta horrekin batera, benetako txalobe bat.
fui a pensar. Y fui a pensar. Mira,